Buenas noches chicos, buenos días, buenas tardes, cuando estén viendo este video. Eh, ya que esta va a ser nuestra última clase, voy a explicar un poco los dos temas que nos faltan, ya que son muy importantes. Y bueno, uno que tal vez un poco me voy a tratar de saltar es el de caída libre, porque la verdad ese tema es muy simple, por no decirlo demasiado simple, ¿no? Como ya he explicado, los que estaban en clase han visto que caída libre, simplemente, por ejemplo, una pelotita se cae, ¿no? Si en una cierta altura, una altura h, por ejemplo, esta pelotita se cae, ¿no? Eh, lo que va a cambiar simplemente es como el MRU. Cuando haces MRU, MRV, ¿no ve? Aquí tienes tu velocidad inicial, tu aceleración en un tiempo y una distancia, ¿no ve? Ya sabemos las fórmulas para sacar este tipo de cosas. Lo que es en caída libre, ¿qué voy a poner? Caída libre, ¿ok? Lo que es caída libre no es nada más que eso, ¿ok? Porque normalmente cuando es caída libre les dicen se deja caer un objeto desde cierta altura a una altura h, ¿no? Calcular el tiempo. Esta altura h, por ejemplo, con las ecuaciones del MRU, que es lo más importante que sepan para caída libre, por ejemplo, h, ¿qué va a ser igual a la su velocidad inicial por un tiempo? em, En este caso, si tomamos desde el punto de arriba, la velocidad va a empezar a ir hacia abajo, junto con la aceleración. Esta es la velocidad y esta es la aceleración de qué? De la gravedad, ¿verdad? Entonces va a ser positivo, porque ambos van a ganar, porque estamos tomando este nivel de referencia, desde arriba, ¿ok? Ya. Entonces sería más, ¿qué cosa? Un medio de de la aceleración, pero en caída libre nuestra aceleración, ¿qué es? La gravedad, por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Y eso es lo único que cambia, chicos. Por ejemplo, ahora tuviera, por ejemplo, otro tipo otro tipo de caída libre, por ejemplo, ¿no? Cuando dice se lanza una pelotita y que cae, ¿no? Igual lo mismo, aquí es una altura, te puede pedir tiempo. Ahora, como se lanza, la velocidad inicial va a ir hacia arriba, ¿no? Una cosa más, en este punto, en el punto más alto, la velocidad final es igual a cero, ¿ok? Por ejemplo, cuando ustedes lanzan una moneda o cualquier cosa al aire, sube, ¿no? Sube, 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 y cuando llega a su punto más alto se detiene, su velocidad es cero y vuelve a bajar. Eso nomás. Ahora, cosas que se deben saber. Por ejemplo, cuando tú lanzas desde la misma altura hasta misma altura, ¿no? Por ejemplo, si yo lanzo con una velocidad inicial desde esta misma distancia, ¿no? Que por ejemplo esto sea 5 metros sobre segundo, ¿no? En este mismo punto, porque has recorrido la misma altura, ¿no? En aquí, justo en aquí, hacia abajo, su velocidad también va a ser 5 metros sobre segundo, ¿ok? Va a ser la misma. Ahora, hay también otro caso, ¿no? Que es lo mismo, pero, a ver, por ejemplo, si tú lanzas una pelotita así con una velocidad inicial, así hasta cierta altura, lo mismo, ¿ven? ¿Se dan cuenta? La misma altura. La h, ¿qué va a ser igual? Por ejemplo, velocidad inicial ya hay por un tiempo. Como está yendo hacia abajo es positivo con la gravedad, ¿no ve? Un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya sabemos que nuestra gravedad es igual a ¿qué? 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? La aceleración de la gravedad. Y nada más, chicos, como va a ir bajando también, por ejemplo, en este punto a veces piden hallar la velocidad final, ¿no? Como por ejemplo, si me dieran altura, tengo esto, tengo gravedad, ya tengo mi tiempo. Esto lo pongo a esta fórmula que todos ya sabemos, ¿no? Lo mismo aplica para esto, velocidad final igual a velocidad. ¿No ve que es más menos? Aceleración por distancia, no, por tiempo, ¿verdad? Y como está yendo hacia abajo, va la velocidad, entonces la gravedad le va a ayudar, entonces es positivo. Gravedad por tiempo. Tengo mi tiempo, tengo mi velocidad inicial. Gravedad siempre es dato. En este tipo de cosas siempre es dato. Tengo mi velocidad final en este punto. Y esos son los únicos casos, chicos. No hay más para caída libre. Pero les digo para que entiendan, tal vez en clases haga un ejercicio
pero no es complicado, la verdad, caída libre. Ahora, lo que venía a explicar sobre todo es movimiento parabólico, ya que esto sí es una pregunta de examen, sí o sí, va a entrar sí o sí. Y bueno, vamos a empezar con, por ejemplo, esta partecita, que lo voy a subir un poquito. El movimiento parabólico, como podrán ver, como pueden ver más bien, el movimiento parabólico es desde un punto, lo va a lanzar y va a ir movimiento de una parábola, ¿no? Así, hasta otro punto. Ahora, como pueden ver en esta parte, siempre les he dicho, ¿no? La velocidad es un vector. Les he dicho, la velocidad es un vector. Ya, entonces, cuando tú lanzas una pelota, ya, imagínense una pelota, tú lo lanzas así, ¿no? Un movimiento parabólico va a tener una velocidad inicial aquí. Aquí falta un ángulo alfa, ¿ok? Con un ángulo alfa. Entonces, este vector se va a descomponer en el eje X y en el eje Y, ¿verdad? Aquí tenemos la descomposición de la velocidad inicial. La velocidad inicial en el eje X siempre va a ser coseno del ángulo. En este caso dice teta, ¿no? Le voy a poner teta nomás, ¿ya? Sí. Eso es para X, esto de aquí. Y para Y va a ser lo mismo, pero sin el ángulo, entonces seno, ¿no? Lo de arriba. Estas dos velocidades normalmente son distintas, ¿ok? Así que mucho a tomar en cuenta este tipo de datos. Cuidado que se confundan y directamente le metan la velocidad inicial o les den el eje X y lo tomen como la velocidad inicial en el total, ¿no? Ahora, como son vectores, si es que nos dijeran calcular la velocidad inicial y nos dan solo esto y algunos datos y nos piden hallar esto, no sé. Ustedes ya saben, ¿no? Que es como vectores, velocidad inicial, ¿a qué es? Pues como vectores, ¿no? En este caso, como siempre va a ser 90 grados en el eje X y en el eje Y, pues velocidad inicial en X al cuadrado más velocidad inicial en Y al cuadrado. Esto ya sabemos por vectores, ¿verdad? No es complicada esta parte. Ahora, como podrán darse cuenta, esto se ahorró, ¿no? A ver, como podrán darse cuenta, ahora, como pueden darse cuenta, chicos, si se dan cuenta, ¿qué es esto? Porque es algo que sube y baja, ¿no? Tú tiras algo, sube y baja. Como hemos visto aquí en caída libre, es lo mismo, algo que sube y luego baja. No, no hay mucho que complicarse en esa parte. Ya les he dicho en clases que en el eje X, ¿no? Siempre va a ser MRU. Y en el eje Y, ¿qué creen? Va a ser MRUB. ¿Por qué? Pues por la gravedad, ¿no? La fuerza de la gravedad que siempre tira abajo todo. Y eso, chicos, nada más. Lo mismo que en caída libre, en el punto más alto, la velocidad en Y, ojo, en Y es cero, pero en X tiene una velocidad. ¿Ok? Como esto es MRU, la velocidad en X normalmente siempre se va a mantener constante, ¿verdad? De inicio a final, la velocidad en X. La velocidad en Y varía. ¿Por qué? Porque es MRV. Y ya listo, eso yo creo que se entiende muy bien, ¿verdad? Ahora hay tipo de preguntas teóricas un poco raras a veces. Por ejemplo, el alcance máximo para cualquier disparo o tiro parabólico, ¿no? Siempre va a ser 45 grados, ¿ok? ¿Por qué? Pueden buscar en internet si quieren. El ángulo que tratan de buscar los que practican la tiro de jabalina es ese precisamente, 45 grados. ¿Por qué? Porque a tus 90 grados, si tú le partes a la mitad, aquí tienes 45 grados, ¿verdad? Si tú lanzas de aquí hasta aquí, así, esa es la mayor distancia que vas a lograr con tus 45 grados, ¿ok? Si tú lanzas con más, probablemente sea algo así, ¿verdad? Con más ángulo. Y si lanzas con menos, pues ¿qué va a pasar? Obviamente va a ser algo así, por ejemplo, no sé. ¿Entienden? La distancia más larga que va a alcanzar, que va a obtener un tiro, siempre va a ser 45 grados, ¿ok? Eso también suele ser una teórica de examen.
Ya, ahora vamos con lo importante un poco. Ya hemos dicho, lo voy a dejar aquí para que no se olviden, ¿ok? Eje X, ¿qué es? Es igual a... ¿Qué nos dice? MRU, ¿no ve? ¿Y qué tenemos? Distancia igual a velocidad por tiempo. Lo voy a poner un poco así para que se vayan un poquito dando cuenta, ¿ok? La distancia, aquí tengo una D, no, va a ser, le voy a poner D, igual a qué? Velocidad por tiempo. Ahí, no se ve, ¿no? Aquí lo, distancia igual a velocidad por tiempo. Pero ¿en qué eje estamos? En el eje X. Entonces, la velocidad en X por el tiempo. Velocidad en X, ¿qué es? Velocidad inicial por el coseno del ángulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería aquí en este caso? Como va a recorrer una distancia en el eje X, lo voy a poner de esta manera, ¿ok? Lo voy a poner de esta manera. En el eje X va a recorrer una distancia de ¿qué? Pues velocidad inicial por el coseno del ángulo alfa por el tiempo, ¿verdad? Esto de aquí, ¿qué es? Es mi velocidad en X, ¿verdad? Ya, se entiende. Ahora, ¿qué pasa en el eje Y? En el eje Y, que es el eje que va hacia arriba, ¿no ve? Tenemos MRUB. Ahora, en Y, ¿cómo sería mi altura o mi distancia en Y? Pues Y, le voy a poner un poquito más aquí para que se entienda, porque esto nos va a servir después. Y va a ser igual a ¿qué? Mi velocidad inicial por el seno del ángulo por... Ay, toma, ya lo voy a poner aquí. Si se dan cuenta, estoy hallando la distancia en Y. Y a qué va a ser igual a mi velocidad inicial por el seno del ángulo alfa por tiempo menos un medio de mi gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Hecho distancia en X, distancia en Y. Esto es lo que va a la derecha, lo voy a poner con una flechita, lo que va así, y esto es lo que va así, ¿verdad? Y, X. Son dos distancias en este caso. Muy bien. En el eje Y van a tener todas las formas de lo que es el MRV. Ya conocemos, ya es el padre nuestro, les he dicho, tienen que aprenderse muy bien. Ahora, en este caso, para el movimiento parabólico, existen estas otras cuatro ecuaciones, Van a disculparme, estoy un poco mal de la garganta. ¿Ok? Ya, estas cuatro ecuaciones normalmente tienen que saberlas. En el examen puede que entre una o dos ya sería un poco malos, la verdad. Una puede ser que entre. Y la ecuación de la trayectoria, pues ya si los quieren liquidar, pues ya les van a meter. Pero yo creo que esto, con lo que les voy a explicar ahorita, pues se les va a hacer bien fácil, la verdad. Primero empecemos con el alcance máximo horizontal. ¿Qué es el alcance máximo horizontal? Es la distancia máxima que va a recorrer desde un mismo nivel de referencia, desde el inicio hasta el final. Esta D, la distancia que va a recorrer, ¿no? Cuando tú lanzas algo, es esta D, que es la velocidad inicial por el seno de dos veces alfa, ¿ok? Por ejemplo, esto se suelen confundir y suelen hacer así. Se les va a escribir así. Suelen poner, digamos, velocidad inicial 5, ¿ya? Y el ángulo 15 grados, ¿ya? Suelen poner así, mira. Suelen poner 5 al cuadrado por el seno de 15 grados por 2, así. Y no, está mal, chicos, eso. Está mal. ¿Cómo tendría que ser? Si es el seno de dos veces el ángulo, pues tendría que ser así, ¿no? Tendría que ser 5 al cuadrado, por ejemplo, por el seno de 30, ¿no? Hemos dicho que nuestra... Lo voy a poner así, 2 por 15, ¿ok? Sobre la gravedad, eso ya sabemos. Luego les voy a decir cómo se puede memorizar esto. Esto no es complicado tampoco. Este alcance máximo horizontal va a ser de aquí a aquí, ya sabemos. La distancia más, ¿cómo se diría? La distancia máxima que va a recorrer el proyectil, digamos, en el eje X, ¿ok?
Ahora viene otro, que es el tiempo de vuelo. ¿Qué sería el tiempo de vuelo? Pues el tiempo que tarda de llegar desde este punto, hasta el otro punto, ¿verdad? Desde el inicio hasta el final, el tiempo de vuelo. ¿Y qué es? Pues es 2 por la velocidad inicial por el seno del ángulo. Por eso lo he puesto alfa hace rato. Lo voy a poner aquí. Ángulo alfa. Ok, seno de ángulo alfa sobre la gravedad. Y ese sería el tiempo de vuelo. Normalmente les tendría que salir, ¿no? Tiempo de todo este vuelo. Uy, así. Tienen. Ahora, altura máxima. ¿Qué es la altura máxima? Pues es esta H. Es la máxima altura que va a alcanzar el proyectil disparado. Es la máxima altura en el eje Y. Yo les digo una cosa. Dense cuenta. En el eje Y tengo esta ecuación. Esta ecuación, ¿no? Si en la altura máxima mi velocidad final va a ser cero, o bueno, mi velocidad inicial igual puede ser cero, entonces lo puedo elevar al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿verdad? Porque sería el tiempo que sube y el tiempo que baja. No sé si me dejo entender. Altura máxima va a ser esta al final, ¿ok? Velocidad inicial por el seno, velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo, sobre 2 veces la gravedad. Esta partecita es muy importante porque normalmente suelen pedir altura máxima, ¿ok? O tiempo de vuelo. Alcance máximo horizontal rara vez he visto, pero igual he visto, pero tiempo de vuelo y altura máxima son los que más he visto en exámenes. Y bueno, ahora lo último, la ecuación de la trayectoria que ven y, ay, ¿cómo me voy a memorizar todo esto después de ver todo esto, no? No se preocupen, esto es fácil. Esto es muy fácil, la verdad. Y usted dice, pero usted es auxiliar, ¿no? No, claro, pero mira, de aquí tengo. Esto dije que nos iba a servir, ¿verdad? Si yo de aquí despejo T, ¿qué voy a tener? Aquí lo voy a poner ya, ¿ok? Si yo de ahí despejo T, ¿qué tengo? Que mi T es igual a ¿qué? Pues X sobre velocidad inicial por el coseno de alfa, ¿verdad? Sobre el coseno de alfa, ¿verdad? Ya, ahora esta T, esta misma T que he despejado del eje X, ¿verdad? Esta misma T la puedo reemplazar en aquí, en el eje Y, ¿verdad? Y si se dan cuenta, ¿qué es lo que vamos a tener? Y dice que mi T lo reemplacen aquí. Si yo reemplazo aquí T, ¿qué tengo? Pues tengo una X arriba, ¿verdad? Una X arriba. Tengo seno del ángulo alfa dividido entre el coseno del ángulo alfa. Seno sobre coseno es tangente de alfa. Y las velocidades se van, ¿verdad? Esta velocidad se va a ir con esta velocidad. Y está. Ya tengo esta parte. Y dice menos. Un medio, ¿ven? Este 2 es del un medio de la gravedad. Ahí está la gravedad. Y si se dan cuenta en la parte de la ecuación de la trayectoria, todo esto es mi tiempo al cuadrado que yo tengo aquí o no. ¿Ven? Es lo mismo. X cuadrado, velocidad al cuadrado, coseno al cuadrado. Ahora, ¿cómo ponen este coseno al cuadrado? En la calculadora saben confundirse, pues coseno, pónganlo 45 grados, ya que ya sabemos que es el ángulo que más es. Pónganlo así, ¿ok? Esto es coseno cuadrado. Perdón. Eso es coseno cuadrado. Es lo mismo. En la calculadora lo tienen que meter así. Y bueno, como se dan cuenta, pues la ecuación de la trayectoria es de las que más sirve. Ahora me dicen, ah, sí, ¿dónde uso la ecuación de la trayectoria? Pues, mira, si te pidieran calcular, si te dijeran un proyectil es disparado así, y aquí, me voy a poner en el, ¿ok? En el grafiquito. Si en esta parte, por ejemplo, en aquí, hay un edificio, digamos, y no está pero por ejemplo, lo voy a meter más abajo, ¿ok? En esta partecita. Hay un edificio y se dispara y hasta aquí. Y pucha, y te dicen calcular pues la velocidad final en ese, o bueno, la altura, digamos, la altura, porque miren, si se dan cuenta, no va a ser lo mismo, la misma altura que la altura máxima, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes aquí? Pues calcular la altura te dicen, entonces puedes, después de calcular esto, puedes calcular en esta parte, esta X, y en esta parte, ¿qué? En esta parte de aquí, esta Y, o te pidieron así, normalmente ya te dan datos así.
tienes que hallar el ángulo. Miren, si se dan cuenta, si yo tengo el ángulo y mi velocidad inicial, voy a poder hallar a la partícula con la ecuación de la trayectoria en cualquier lugar. Si yo tengo mi ángulo y mi velocidad inicial, ángulo, velocidad inicial, gravedad siempre es dato, puedo hallarlo en X, digamos, en X, en aquí es 15, digamos. Si yo le meto aquí 15 por la tangente del ángulo menos 15 al cuadrado, velocidad inicial también tengo, la voy a encontrar a la altura de Y. Voy a encontrar esta altura Y, se los aseguro. ¿Y cómo se los puedo asegurar? Pues a ver, es muy simple también, porque miren, si X yo lo pongo en cero, si X yo lo pongo en cero, esto, cero por esto, cero, menos cero dividido entre algo, cero, ¿ven? Y también va a estar en cero, ¿verdad? Así de simple. Y la cuestión de la trayectoria, recuerden, ya saben, distancia en X, distancia en Y, despejan el tiempo de X y los reemplazan. Y ahí tienen su ecuación de la trayectoria. ¿No ve? Un medio de la gravedad, aquí está, digamos, un medio de la gravedad por mi tiempo al cuadrado. Hemos despejado el tiempo y es esto. Ahí muchos se suelen olvidar esta ecuacióncita, pero es fácil. Ahora, ¿cómo se memorizan esto? Las otras ecuaciones para alcance máximo horizontal, el tiempo de vuelo y la altura máxima. Pues vayan a hacer más largo esto, ¿no? Practiquen, pero hay algo bien interesante también, ¿ok? Miren, distancia es en X, ¿verdad? Y aquí tienes 2 2. Una cosa, siempre va a ser seno, no cuidado, pongan coseno, siempre va a ser seno. Ahora, cuando sea alcance máximo horizontal, la velocidad al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo sobre gravedad. Sí o sí hay gravedad, ¿ok? Ahora, ahora fíjense, esto es, traten de memorizarle siempre así, ¿ok? DTH. Para la D, siempre ponen velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces alfa. Se saben esto y ya saben los otros dos. ¿Por qué? Porque el tiempo de vuelo, simplemente el cuadrado lo bajan, le quitan el 2 porque baja un cuadrado y ya está. Y gravedad. Ahora, altura máxima es lo mismo que aquí arriba, pero el cuadrado sube y un 2 a la gravedad. Esto, la verdad, no es como memorizarse algo como esto, por ejemplo, que ya sabemos de MRV, ¿no? Pero es complejo memorizarse esto, pero no ni tanto, no se crean. Para para el alcance máximo horizontal, si se dan cuenta, esta distancia X también puede ser esta distancia X, ¿verdad? Hay una propiedad única cuando es coseno que se vuelve 2 veces el ángulo. Ok, no sé si les servirá. Algunos, los que están repitiendo ya saben, dense cuenta. Alcance máximo horizontal. Se recuerdan, ¿no? Eje X es coseno. Ah, pero aquí no hay cosenos en las 4 ecuaciones que la me ha dado. Entonces, debe ser 2 veces el ángulo. Listo. Sobre gravedad. Ahora, si se dan cuenta también, el tiempo de vuelo es el único que no está al cuadrado. Y nada más. 2 veces el velocidad inicial por el seno del ángulo sobre gravedad. Y la altura máxima es la que tiene los dos cuadrados y 2 veces la gravedad. Así de simple, había uno de esto, pero no recuerdo muy bien cómo se hacía esto, la verdad. Se deduce esta ecuación con esto y con la velocidad final, pero no me acuerdo bien cómo era. En clases lo voy a intentar hacer. Y eso, chicos, yo digo que se memoricen estos dos, tiempo de vuelo y altura máxima. Esto puede ser que les sirva también, pero si se dan cuenta, aquí necesitas velocidad inicial, ángulo. Aquí también velocidad inicial, ángulo. Gravedad siempre es un dato. Y si yo quisiera sacar mi alcance máximo horizontal con la ecuación de la trayectoria, ¿podría? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el alcance máximo horizontal, dense cuenta en qué posición va a estar Y. Va a volver a cero, ¿verdad? Ya. Entonces podemos igualar esto. Podemos igualar esto. Pero mi X, ojo, no tiene que ser cero. En este caso tienes que tener un valor por lo menos. Puedes hallar aquí la velocidad inicial.
Hay muchas maneras. Y listo, chicos, no los dejo más viendo este video. Los que vean muy bien, felicidades, están interesados en la materia. Y yo que directamente voy a pasar a ejercicios porque ya es la última clase y muy buena suerte en su examen, chicos. Recuerden, cualquier sacrificio siempre va a ser aprovechado. Siempre va a haber beneficios de todo lo que hagan. No vean tanto lo que les cuesta, sino vean lo que van a ganar. No digan, me está costando estudiar, qué tiempo, que tengo sueño, que me voy a dormir, que qué flojera practicar. Digan, tengo que practicar para mi examen 100. Mi examen tengo que sacar 100, tengo que sacar 100 y tengo que sacar 100. Tengo que practicar. Cuando saquen 100 van a respirar tranquilos. Listo, chicos. Muy buena suerte en su examen. Los veo para la siguiente. 2 semanas, creo. Bueno, el ejercicio 1 que vamos a hacer es de caída libre, que nos dice lo siguiente. Nos dice, con un intervalo de 4 segundos, se lanzan verticalmente hacia arriba dos objetos con la misma velocidad inicial, con la misma velocidad inicial de 100 metros sobre segundo. Determinar el tiempo en el que estos dos objetos se encuentran a la misma altura. Yo hice este grafiquito donde explicando así nos dice, ¿no? En un intervalo de 4 segundos, intervalo, se lanzan dos objetos, ¿no? Con la misma velocidad inicial, ya. Entonces, un objeto A se va a lanzar verticalmente y después, pasados 4 segundos, un tiempo de 4 segundos, pues nos va, el objeto A ya va a estar en el aire, ¿no? Y el objeto B ya va a empezar a salir. Bueno, para empezar, lo primero que tenemos que ver que es que la altura máxima y el tiempo en el que va a llegar el objeto a velocidad igual a cero. Como sabrán, ya les he explicado que en el punto más alto de A, la velocidad final es cero, ¿no? Entonces, voy a poner aquí, ¿no? En el punto más alto, la velocidad final va a ser igual a cero, ¿verdad? Ya. Ahora, entonces, con la ecuación de mv que tenemos para velocidad final, eh, tenemos velocidad inicial, tenemos aceleración, que en este caso es la gravedad, eso siempre va a ser dato. Entonces, la ecuación sería así, ¿no? Velocidad final igual a velocidad inicial menos, porque en este caso está yendo en contra de la gravedad, menos gravedad por tiempo, ¿no? Y si reemplazamos esto, ¿cómo va a ser? Pues va a ser cero, porque mi velocidad final quiero que sea cero, mi velocidad inicial es 100, menos la gravedad que es 9,81 por tiempo. Este tiempo, le voy a poner tiempo A, ¿ok? Este tiempo A sale 10,19 segundos. Ya, para empezar, ¿qué es lo que nos pide? Dice determinar el tiempo en el que estos dos objetos se encuentran a la misma altura. Cuando nos dice a la misma altura es como están en un intervalo de tiempo, en este caso, ¿no? A va a llegar a un punto alto en el que se va a detener, pero B va a seguir subiendo. Este es el tiempo en el que A se detiene, ¿ok? Pero como sabemos, aquí mismo en el gráfico que he puesto, ¿no? El tiempo de B va a ser 4 segundos menos que el de A, ¿verdad? Entonces en este mismo podemos sacar el tiempo de B, ¿no? El tiempo de B va a ser, ¿cuánto sería? Tiempo de B va a ser igual a 10,19 menos 4, ¿no? Que sería 6,19 segundos, ¿verdad? Muy bien. En este punto el grafiquito va a cambiar un poco, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo hago? Lo voy a hacer a mano, ¿ok? Y el grafiquito va a cambiar un poco, ¿no? En este caso va a estar A y va a estar B. Sí, está B y aquí está A. A está con su velocidad, le voy a poner para que no se confunda, que el final igual a cero, ¿ok? Y este está ahí paradito, ¿no? Quietito. Y B está subiendo. Ya, muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hallar ahora? Vamos a hallar pues la altura a la que está A en este mismo instante.
tenemos su tiempo, podemos hallar su altura máxima, ¿no? Hasta arriba, ¿no? Eso es lo que vamos a hallar, ¿ok? Vamos a poner h directamente, su altura máxima, ¿no? Ya sabemos esta fórmula que es como en MRV, pero en vez de distancia, altura, ¿no? Ya, le voy a poner ¿cómo se llama? H, digamos. Ya. H, ¿qué va a ser? Su velocidad inicial, estamos hablando para A, es 100 por el tiempo. Ha tardado 10,19 segundos, ¿no? Menos un medio de la gravedad, 9,81 por el tiempo al cuadrado, que es el mismo, ¿no? 10,19 al cuadrado. Muy bien, en este caso me sale una altura de, vamos a poner altura de A, ¿ok? Me sale 509,684 metros. Acostúmbrense a usar tres decimales, ¿ok? Consejo igual. Ya, listo. Listo. ¿Qué más podemos sacar? ¿Qué más tenemos que sacar más bien? Tenemos que sacar la velocidad a la que se encuentra B, ¿no? En ese preciso instante. Ujú, ujú. También tenemos que hallar la distancia de separación, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque en un intervalo de 4 segundos se lanza todo esto, dice, ¿no? Entonces, A en un punto máximo va a estar con una velocidad igual a cero. ¿Qué hubiera pasado si esto nos hubiera salido menor a 4? Cuando pregunto, ¿no? El objeto hubiera caído antes de que el otro se lanzara, pero nos ha salido 10, entonces es 40, digamos. Otra cosa, también estoy hallando la altura, la altura, ¿no? Aquí y la altura aquí voy a hallar, estas dos alturas. La diferencia va a ser el tiempo de encuentro, o sea, la distancia a la que se van a encontrar. Y de ahí voy a sacar mi tiempo y ya está. ¿Qué más nos faltaría en este caso? Pues para sacar altura de B necesito su velocidad final, ¿no? En ese tiempo, entonces voy a poner así, voy a bajar un poquito, así. Entonces la velocidad final de B sería, ¿cómo sería? Pues sería, a ver, velocidad inicial, 100, los dos tienen lo mismo, ¿no ve? Menos 9,81 la gravedad por el tiempo. Por el tiempo que B ha estado en el aire, entonces es 6,19, ¿verdad? Entonces ya tengo mi velocidad final de B para ese instante, ¿no? Que en este caso me sale 39,28. Me sale 0, así lo voy a dejar. Metros sobre segundo, o sea, el decimal digo. ¿O estoy mal? A ver. Lo voy a redondear, mejor, mejor. Ya, listo. Eso es lo que sale. Esto va a ser importante, sí, porque ya es la velocidad que tiene aquí, ¿no? Esta velocidad que está aquí, velocidad final de B. Sí lo voy a poner en el grafiquito. Ya listo. Con esta velocidad, ¿qué puedo hallar? Pues a la altura a la que está en ese instante de tiempo, ¿no? Entonces pongo, lo voy a bajar un poquito, pongo altura de B. Sí lo voy a poner ya, porque el otro era la altura de A, ¿no ve? Sí. Muy bien, la altura de B, ¿qué va a ser? Va a ser lo mismo, ¿no? Velocidad inicial, pues 100 por el tiempo que está usando, 19, 6,19, ¿no? Menos un medio de la gravedad, que es 9,81 por el tiempo al cuadrado, que es 6,19 cuadrado. Facilito. Listo. H de B va a ser igual a 431,06 metros. Metros, ¿no? Listo. Ya tengo estas dos alturas. Eh, en este caso, mi altura que tengo aquí, eh, esto sería la altura de A, ¿no? Y esto sería la altura de B. Entonces, X va a ser la diferencia entre ambas, ¿no ve? La diferencia entre la altura A menos la altura B.
En este caso, X me va a salir. Me voy a poner aquí abajito para que vayan viendo. X va a ser igual a que, pues va a ser la altura A, que es 509,684 menos la altura B, que es 431,06. Entonces mi altura X va a ser igual a que ¿cuánto? Me sale 78,624 metros. Esa es la distancia de separación ahorita. Voy a poner arriba también para que vayan viendo, ¿no? Esto sería 78,624. Listo, ya tenemos esto. ¿Qué va a pasar con A en este caso cuando estés hasta lo más arriba? Pues va a empezar a bajar, ¿no? Y B va a empezar, o sea, B sigue subiendo. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Cuando las flechas se juntan, nos conviene, ¿no? Es positivo, entonces va a ser suma. Entonces, en este caso ya lo voy a poner hasta aquí, para que se siga viendo abajo. ¿Cómo sería la ecuación para encontrar el tiempo? Sería 70 y, a ver, sería 78,624. ¿A qué sería igual? La distancia que va a recorrer A. En este momento su velocidad inicial es cero, ¿verdad? Entonces, en la ecuación de su distancia, velocidad inicial cero por tiempo, pues ignoramos. Directamente le metemos. En este caso, como la velocidad va a ir junto a la aceleración, no va a ser negativo, ¿no? La gravedad, entonces directamente le podemos poner como positivo, ¿no? Un medio de la gravedad, que es 9,81 por un tiempo al cuadrado. Este tiempo es el tiempo de encuentro, ¿no? En este caso. Más, estamos sumando distancias, acuérdense. Más que, bueno, primero que nada, en este momento B, ya hemos sumado la distancia de A, porque A tiene velocidad inicial igual a cero, ¿no ve? Ya, ahora sumamos la distancia de B. Estoy hablando de estito, ¿ok? De estito. Lo voy a poner como siempre ponemos, para que no nos perdamos. Desde aquí a aquí va a haber una distancia. Y desde aquí a aquí va a haber otra distancia, ¿no ve? Este es el movimiento de ambos. Estoy sumando esta distancia que va a ser generada de A más esta distancia que va a ser de B. Muy bien, sigamos. Ya he sumado esta distancia total de 78,624. Tengo esto, lo igualo a qué? A la suma de ambas. Velocidad inicial de A igual a cero. Entonces solo pongo lo que va a resultar de la aceleración de la gravedad por un tiempo, ¿no? Más que, pues esto. En este caso tiene velocidad inicial B, que es la velocidad final que hemos visto hace rato, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos 39,28 T, ¿no ve? Velocidad inicial por tiempo más menos, en este caso como está yendo en contra de la gravedad, es menos un medio de la gravedad que serían un medio de la gravedad que sería 9,81 por un tiempo al cuadrado también, ¿no? Listo, listo. ¿Qué podemos observar rápidamente? Esto suele pasar en la mayoría de ejercicios de caída libre, o bueno, en muchos ya, no les voy a mentir, en algunos cuando normalmente son de encuentro de arriba hacia abajo, pues pasa esto. ¿Qué cosa? Esto con esto se va. ¿Se dan cuenta? Es sencillo. Por eso digo que caída libre es sencillo. Y si no, es una simple suma ecuación cuadrática y que no nos complicamos mucho. Bueno, reduciendo todo esto, ¿cómo va a quedar nuestro ejercicio? Va a quedar así, ¿no? 78,624 igual a que a 39,28 T, ¿verdad? T. Despejamos T. Y T nos va a salir, de aquí vamos a despejar T. T me va a salir igual a 2,0002 2 segundos, ¿ok? 2 segundos. Listo. Listo. ¿Por qué lo marco? ¿Por qué? Porque también tengo el tiempo de A. Si se olvidaron, tengo el tiempo de A
y tengo el tiempo en el que se encuentran después. ¿Qué es lo que me pide? Determinar el tiempo en el que estos dos objetos se encuentran a la misma altura. Cuando estos lleguen a esta misma altura, ¿no ve? Ese es el tiempo de encuentro a esta altura. Entonces, ¿cuál va a ser el tiempo de encuentro? A va a subir, va a subir, va a subir, B va a ir por detrás, A se va a detener, B va a seguir subiendo, A va a empezar a bajar, B se va a encontrar y van a estar en la misma altura. Entonces, ¿cuál sería el tiempo en el que los dos objetos se encuentran a la misma altura? Pues la suma del tiempo que ha tardado A en subir y después lo que tarda, ¿no? En chocar, digamos, o en encontrarse a la misma altura. Entonces, el tiempo total y como respuesta sería 12,19 segundos. ¿Ya? Y listo, con eso se acaba este ejercicio. Como podrán ver, no es complicado, sencillo. Y a veces pasa esto. Como podrán ver, una cosa siempre, en lo que es caída libre, la gravedad siempre es un dato. Y a no ser que les digan considerar gravedad 10, ustedes lo mantienen como 9,81. Y nada, eso sería el ejercicio 1, que es de caída libre. Y bueno, eso es sencillo, ¿no? No creo que se hayan perdido nada. Hemos hallado una altura de A, una altura de B. Eh, Su diferencia entre estas alturas es la distancia que existe en ese momento. Cuando A empiece a bajar y B llega a ese punto, pues A va a empezar a bajar también. En este caso, por eso la aceleración de la gravedad aquí es positivo. ¿Por qué es negativo aquí? Porque B está yendo contra la gravedad, ¿no? Está yendo hacia arriba. Se suprimen. Vas a dividir 2. Aquí mismo se ve, ¿no? 39 por 2 multiplicable, pues te hace 78. 28 por 2, ¿no ve? Decimales. Aquí hay decimales, pero se puede poner, no pasa nada. Y bueno, con esto tenemos acabado el ejercicio. Bueno, continuamos con lo que es el ejercicio número 2. Y nos dice, se lanza una pelota desde tierra hasta la pared de un edificio con una velocidad inicial v sub 0. Y en el mismo momento se deja caer otra pelota desde la parte más alta del edificio y bueno, estas chocan en medio del aire, como se ve en el gráfico, en un tiempo de 3 segundos. Calcular la velocidad inicial de la pelota que estaba en tierra. Muy bien, el grafiquito lo he hecho de esta manera para que se entienda bien. Bueno, y es un gráfico también que nos dan porque tenemos aquí distancia, la altura del edificio, la distancia que hay entre la pelota de tierra y el edificio. Y bueno, esto ya es ejercicio de eh, movimiento parabólico, ¿ok? Movimiento parabólico, no, creo que es así. No, ya, movimiento parabólico. Bueno, bueno, como acabamos de hacer un ejercicio de caída libre, pues ahora es un poco combinación, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice que una pelota se deja caer desde la parte más alta del edificio. Lo deja caer. La pelota roja, en este caso, es caída libre. Y bueno, una pelota desde abajo lo tiran en movimiento parabólico, ¿no? Y nos dan este ángulo, que sería el ángulo de tiro. Que estito está mal, sería con este eje, con la estito. Lo voy a corregir, ¿ok? Bueno, para que se entienda mismo, ahorita mismo lo podría poner, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Ahí, con esto, ¿ok? Con esto, sí, así sería. Ya. Con el ángulo de tiro que por si acaso, siempre va a ser a la velocidad inicial, ¿ok? Porque hay ejercicios donde nos dan triángulos cuadrados, que lo voy a ver, lo voy a dar después, donde nos dan otros ángulos y a veces uno se confunde. Hasta a mí ha pasado que te confundes, ¿no? Ya ves un ángulo, te emocionas y dices, este es el ángulo de tiro, pero no. Muy bien. Nos dan altura del edificio. ¿Qué más nos dan? Distancia entre estos. ¿Cómo podemos iniciar el ejercicio?
Mm, a ver, bueno, primero que nada para el eje Y vamos a hacer, ¿ok? Cuando estamos trabajando ejercicios en lo que es parabólico, ¿no? Ejercicios de movimiento parabólico, dividimos nuestros ejes, ¿ok? Como ya les he dicho, en movimiento parabólico, pues la velocidad inicial se divide en dos partes, ¿no? Una parte se va a ir en el eje Y, algo así, y otra parte pues se va a ir en el eje X, ¿no? Así, algo así, ¿ok? La suma de estos, algebraicamente como vectores, sus módulos, ya saben, nos tendría que dar esto, ¿ok? En este caso vamos a ir en el eje Y, que sería la vertical, ¿no ve? Ya. A ver, negro, ya. Para el eje Y, ¿qué vamos a tener en el eje Y? Pues vamos a tener, les vamos a poner nombres primero, ¿ok? Tú vas a hacer A mayúscula, y tú vas a hacer B. Ya. En el eje Y, A va a recorrer una distancia, ¿no ve? Va a caer y va a recorrer una distancia, que la vamos a llamar distancia XA. Más la suma de esto, más la suma de esta distancia, que sería pues la distancia de B, ¿verdad? En el eje Y estoy hablando, ¿ok? La suma de estas dos distancias, ¿qué nos tendría que dar? Esta distancia más esta distancia, de aquí que va a recorrer, más esta distancia, pues nos va a dar 100 metros en este caso, ¿no? Aquí me dice que la altura del edificio es de 100 metros, pues me va a dar 100 metros, ya, ya. Listo. ¿Qué datos nos dan? Nada. Lo único que nos dan es el tiempo. Normalmente es así en exámenes que un dato te dan y lo demás tienes que hallar o se va o cosas así. Cuando les dan solo un dato o algo así, no se pongan nerviosos, ¿ok? No digan dónde saco mi velocidad inicial, solo me han dado distancias. Ustedes hagan, vean las ecuaciones, hagan y se va a ir. Van a ver ahorita, ¿ok? Muy bien. Para A, ¿cómo va a ser la distancia que va a recorrer? Primero que nada va a ser positiva con respecto a la gravedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ser? Pues va a ser un medio de la gravedad, que es 9,81 por el tiempo cuadrado, ¿verdad? ¿Más qué? Más la distancia de B. En este caso, B, ¿qué velocidad tendría? Pues, bueno, ¿qué distancia recorrería? Pues va a recorrer una distancia. Como tenemos aquí velocidad inicial, pues velocidad inicial sería seno coseno. Cuando es el eje Y, siempre es seno, ¿ok? Por el seno del ángulo, en este caso es alfa, ¿no? Alfa, el ángulo de tiro, por el tiempo. Lo voy a hacer así, luego lo voy a descomponer para que se entienda un poco mejor. Esto va a ser la velocidad inicial en el eje Y, por el tiempo. Está yendo contrario a la gravedad, ¿verdad? Entonces es menos. Un medio de la gravedad, que es 9,81, por mi tiempo al cuadrado. ¿A qué va a ser igual esta suma? Pues a 100, ¿verdad? Ya. Una vez más, como en el anterior ejercicio, pues se simplifica esto. ¿Ven? Cuando es tiempo de encuentro así y uno están en diferentes direcciones, sobre todo en caída libre e incluso en movimiento parabólico cuando lo combinan, ¿no? Esto pues se va con esto. Listo. ¿Cómo va a quedar nuestra ecuacióncita? Como ya sabemos, velocidad en el eje Y se va a descomponer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser? Velocidad inicial por el seno del ángulo de tiro por el tiempo. ¿A qué va a ser igual? 100. Listo. Tenemos una ecuación. Vamos a poner una ecuación con velocidad inicial, no sabemos. El ángulo de tiro, no sabemos. El tiempo, no sabemos. Con tres incógnitas. Uf. Muy bien. No nos desmotivamos. Continuamos con el siguiente eje. En este caso, el eje X, ¿no? Voy a bajar un poquito. Tiempo tenemos. Eso sí tenemos. Entonces tenemos una ecuación con dos incógnitas. Nos faltaría otra ecuación. Porque nos dicen, ¿no? En el gráfico, estas chocan en el medio del aire, como se muestra en el gráfico, en un tiempo de 3 segundos. Listo. Tenemos tiempo.
Ya, pasamos al siguiente eje, que sería eje X, ¿no? La horizontal. Tendríamos la horizontal. En este caso, como también has explicado en el videito, ¿no?, de introducción, el movimiento parabólico hacia arriba es MRV y en el eje X, o sea, en el eje Y es MRV y en el eje X toda la vida va a ser MRU. Entonces, ¿qué tenemos? Pues nada, ¿no? Tenemos que, como, como A no se mueve, cae vertical, es caída libre, estos 150 metros solo los tiene que recorrer la pelota B, ¿no ve? Entonces, ¿cómo va a ser? La distancia. Estamos haciendo ahorita MR1, ¿ve? ¿Qué va a ser? Distancia igual a velocidad por tiempo. Ya sabemos eso, ¿no ve? En este caso va a ser 150. ¿Qué va a ser igual? La velocidad en el eje X va a ser velocidad inicial. Si en el eje Y es seno, en el eje X es coseno. ¿De qué? Del ángulo de tiro. Por el tiempo, ¿verdad? Tenemos tiempo. ¿Qué nos falta? El ángulo y, bueno, la velocidad inicial. En la otra ecuación, esta va a ser mi ecuación 2. ¿No ve? En la otra ecuación, ¿qué tenemos? Pues tenemos tiempo, ¿qué nos falta? El ángulo y la velocidad inicial. Listo, ¿no? Ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. El ejercicio es se puede resolver en otras secciones, ¿no? Ya, ¿qué vamos a hacer de dos? Pues, ¿qué vamos a hacer? A ver, despejamos t para empezar. Esto va a ser 150 sobre qué? Velocidad inicial por el coseno del ángulo de tiro, ¿verdad? Esta t la voy a reemplazar aquí. Ya van a ver por qué. Reemplazamos en uno, ¿no ve? Aquí voy a poner una flechita. Así, esto aquí, aquí. Ya listo. ¿Cómo sería ahora? Sería, a ver, velocidad inicial. ¿Qué? Bueno, por el seno del ángulo de tiro. Por el tiempo, ¿verdad? Por el tiempo, pero ¿qué es tiempo? Es esto. Es 150 sobre velocidad inicial por el coseno del ángulo de tiro. ¿No ve? Aquí es igual a 100. Igual a 100. Listo. Es una ventaja. Esto se va con esto. Seno sobre coseno es tangente, ¿verdad? Tangente de cuando es el mismo ángulo, eso se puede hacer cuando es el mismo ángulo, ¿ok? No siempre. Seno de alfa sobre coseno de alfa sería la tangente de alfa. O el ángulo de tiro en este caso, ¿no? Por 150 igual a ¿qué? A 100. Esto despejamos y sería así, ¿no? Tangente de arco tangente de 100 sobre 150. Y me va a dar un ángulo de tiro. ¿De cuánto me da? 33,69 grados. Listo, esto nos estaban pidiendo, no, ¿qué me pedían? Calcule la velocidad inicial de la pelota que estaba en tierra. Ya tengo mi ángulo. Si esto lo reemplazo en 1, velocidad no tengo, esto es lo que me piden, ¿verdad? Mm, Seno del ángulo ahora acabo de encontrar. Tiempo tengo, es 3 segundos y ya está. O lo reemplazo en 2 también, si se dan cuenta. 150 es igual a velocidad inicial, que es lo que me piden, por el coseno del ángulo de tiro que tengo, por el tiempo, que es 3 segundos, y ya está. Ejercicio resuelto. Lo voy a hacer por los dos, si quieren, ¿no? Ok, lo voy a escribir aquí los dos, ¿ok? Esto va a ser mi velocidad inicial. Puede ser, pues, dos cositas, ¿no? Puede ser uno que sería 150 sobre qué? El coseno del ángulo de tiro, que es 33,69 por el tiempo, que es 3 segundos. O también puede ser
Pues en el otro caso, ¿no? En la otra ecuación los reemplazas. Que sería 100, qué feo 100, ¿no? A ver, ahí, 100 sobre el seno de 33,69 por 3. Y ambos resultados nos deberían de salir lo mismo o variando por decimales muy pequeños, porque así es cuando usas seno o coseno, siempre varían por decimales muy pequeños. Y en este caso mi velocidad inicial me va a dar 60,09 metros sobre segundo. Listo, ya tenemos lo que nos pide el ejercicio, ¿no? La velocidad inicial con la que se tira el balón desde tierra. Y eso sería el ejercicio 2. Bueno, tenemos el ejercicio 3 que también va a ser de movimiento parabólico, ¿ok? Ya que, como les he dicho muchas veces, sí o sí va a entrar en examen una, estoy muy seguro. Y bueno, así nos dice el enunciado para empezar. Eh, Mucho tiempo, ¿por qué le hago el enunciado? Porque tienes que entender bien para hacer un ejercicio, ¿ok? En lo que es el enunciado, te da muchos datos y a veces por leer rápido, pues se te pasa, ¿no? Bueno, en este caso nos dice, un cazador de patos dispara su arma desde una altura de 1,6 metros. Cuando un pato cuando un pato pasa justo por encima del cazador a una altura de 17 metros, punto. Si el pato vuela horizontalmente a una velocidad de 6 metros sobre segundo y el cazador dispara con un ángulo de 82,6 grados, pues calcular el tiempo de impacto, la velocidad inicial de la bala y la distancia recorrida por el pato hasta el momento del impacto. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Primero que nada, eh, hay ciertas trampas a veces que ponen en los ejercicios, incluso en ese tipo de cosas. No se tienen que dejarse llevar, ¿ok? Por ejemplo, en este caso nos dice, ¿no? Un cazador de patos dispara a su altura desde una altura de 1,6 metros. Es más o menos que el arma lo tiene en sus brazos, la levanta hacia arriba y esa es la altura de 1,6 metros, la dispara recién. Cuando el pato pasa justo por encima del cazador, ese momento es en el que le dispara, ¿no? En este caso están suponiendo que la bala toma un tipo horizontal, no sé si, supongo que es un arma, no sé, ¿no? ¿Qué será? Pero sí es la resolución del ejercicio, ¿ok? Por eso nos da un ángulo, dispara con un ángulo, ¿no? Muy bien. Pero hay algo importante que nos dice, cuando el pato pasa justo por encima del cazador a una altura de 17 metros. Como podrán ver, yo ya he hecho este análisis y es desde el suelo hasta el cielo, el pato está a una altura de 17 metros. Entonces el cazador dispara su arma desde esta altura y desde esta altura hay un movimiento parabólico, ¿ok? Desde los 15,4 metros. Ese es un pequeño truco, ¿no? ¿Qué nos dice? Calcular el tiempo de impacto, el tiempo en el que dispara y supuestamente va así, ¿no? Y le llega al pato. La velocidad inicial de la bala, esta velocidad inicial, ¿no? Que va a salir con este ángulo. Este ángulo de aquí, ¿no? Es los 82 metros, casi empinado, ¿no? A casi 90 metros, casi 90, ¿no? 82,6 metros nos dice, digo ángulo, 82,6 grados. Y la distancia recorrida por el pato hasta el momento del impacto, esta distancia, ¿no? Desde que está arriba de 17 metros, como nos dice, vuela horizontalmente a una velocidad de 6 metros sobre segundo, esto nos dice MRU, ¿no? No nos da nada más, no nos dice aceleración, nada, MRU. Listo, ya tenemos bien en claro esto. Como siempre, primero empezamos pues por el eje en el que hay más movimiento, me gusta empezar a mí siempre así, en lo que respecta a lo que es el movimiento parabólico. En este caso sería esto, ¿no? Sí, podemos empezar también por el eje Y, pero para tener una ecuación más sencilla, digamos. Ya, empezamos con el eje Y. Eje Y, muy bien. En el eje Y, ¿qué tenemos?
pues esta altura, ¿no? Los 15,4 metros que va a subir la bala. ¿Hay algo más? No, no, nada más sube solo la bala. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que los 15,4 metros, ¿a qué va a ser igual? Pues sí o sí tiene una velocidad inicial, que es lo que nos pide calcular, ¿no? Obviamente, si no, no subiría. Pues no sabemos, solo voy a poner velocidad inicial estamos hablando del eje Y, seno, por el seno del ángulo de tiro que tenemos. Por el tiempo, este sería el tiempo de impacto que nos piden hallar, ¿no? Como va en contra de la gravedad, menos un medio de 9,81 por mi tiempo de impacto al cuadrado. Listo. ¿Tenemos algo que despejar? Pues no, no tenemos. Esto no podemos, tiene tiempo al cuadrado, no lo podemos llevar a estar. Esto tiene tiempo variable, o sea, incógnita, digo, ¿no? Incógnita, tenemos ángulo, pero todavía no. Velocidad inicial no tenemos, solo tenemos esto. Bueno, aquí se queda como ecuación 1, ¿no? Una ecuación con cuántas incógnitas? Una, dos incógnitas. ¿Dónde puedo hallar mi otra ecuación? En el eje X, ¿no? Vamos allá, en el eje X. ¿Qué voy a tener en el eje X? Pues la distancia en el eje X que va a recorrer la vara, ¿no? Que casualmente, como me dicen que el pato pasa justo por encima del cazador, ¿no? A esta altura, justo encima, cuando dispara, pues la distancia que va a recorrer el pato también va a ser la distancia que va a recorrer la bala en el eje X, ¿verdad? Ya, teniendo esto en cuenta, la distancia que va a recorrer el pato, ¿a qué va a ser? Como es MRU, solo va a ser, nos dan su velocidad que es 6 metros sobre segundo, ¿no? 6 por T, ¿verdad? Esa va a ser la distancia que va a recorrer el pato, ¿sí o no? Por 6 metros por segundo, en un tiempo de impacto, va a recorrer esta distancia. Pero ¿qué más va a recorrer en esa distancia en el mismo eje, en el eje X? Pues la bala, ¿no? Pero la bala, su recorrido, también sabemos que es MRU, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Velocidad inicial. En el eje X estamos, es coseno, ¿verdad? Coseno del ángulo de tiro por el mismo tiempo de impacto. Bueno, vemos a la vista que esto se va con esto. Y bueno, ya creo que tenemos un dato. ¿Tenemos un dato? Sí, no, tenemos un dato. Sí, tenemos velocidad inicial, ¿no? Porque tenemos ángulo, nos dan el ángulo de tiro, que es 82,6 grados. Podríamos hallar, ¿no? La velocidad inicial de una. Esta velocidad inicial reemplazamos aquí, ya tenemos tiempo, ¿ves? No, no es complicado. Pero nos están pidiendo más cositas también, nos están pidiendo la velocidad inicial de la bala, que es ya tenemos uno. Distancia recorrida por el pato. Cuando hallemos el tiempo de impacto, podemos reemplazar en esto y ya tenemos todo. Yo por las risas nomás, para hacerlo entendible lo voy a hacer, ¿ok? Ya. Despejamos de aquí. ¿Qué vamos a despejar? La velocidad inicial, ¿no ve? Velocidad inicial, ¿a qué va a ser? Igual. 6 sobre el coseno del ángulo, que es 82,6 grados, ¿no? Y, y esto nos va a dar 6 sobre el coseno de 82,6. Ahí, el coseno de 82,6. Me va a dar mi velocidad inicial, que ya es una respuesta. Velocidad inicial igual a ¿cuánto? 46,585 pues metros sobre segundo. Listo, ya tenemos la velocidad inicial, que es una respuesta. Esto mismo reemplazamos aquí y tenemos velocidad inicial, tenemos el ángulo y solo nos quedaría tiempo, ¿ok? Vamos a reemplazar ahí, voy a poner ahícito. En este caso, ¿qué sería? Pues sería, a ver, sería 15,4
igual a qué velocidad inicial que tenemos, que sería 46,585, ¿no? Por el seno del ángulo, que el ángulo es 82,6, ¿verdad? Por mi tiempo. Esto va a ser igual a qué, a un medio, no, ya hay una igualdad al inicio, menos un medio de 9,81 por mi tiempo al cuadrado, ¿verdad? Lo estamos reemplazando esto en la ecuación 1. Tenemos todo. Algo se nos va, pues nada. La incógnita en este caso es t. Esto lo podemos mandar a sumar, ¿no? La t. A ver, 9.81 dividido entre 2, que sería pues 4,905 por el tiempo al cuadrado. A ver, voy a calcular 46,585 por el seno de 82,6. Esto nos da 46,2, ¿no? Sí, 46,2. Pero esto lo estoy mandando a sumar. Esto pasaría a restar, ¿verdad? O sea, menos 46,2 t. Hay algo más, el positivo, ¿no? El que no tiene incógnita. 15,4. ¿Igual a qué? 0. Listo, todo entendible hasta aquí. Esto lo metemos a la calculadora y vamos a ver cuándo nos sale. 4,905. Aquí menos. Cuando metan a la calculadora, siempre metan con signo, ¿ok? 46,2 y aquí 15,4. Listo, me va a dar dos tiempos porque es cuadrático. Tiempo 1, que es igual a 9,073 segundos. Listo, tiempo 1. Y mi tiempo 2 me va a dar igual a 0,346. ¿Qué cosa? Pues segundos, ¿no? Segundos. Listo. Ahora tenemos una incógnita, una causa. ¿Por qué nos salen dos tiempos positivos? A ver, un poco analícenlo. ¿Por qué nos sale dos tiempos positivos? En anteriores ejercicios de MRU, a veces nos salía un tiempo negativo, ¿no ve? Y inmediatamente descartábamos ese tiempo o por condición del problema que se pasaba algún tiempo, pues descartábamos, ¿no? Pero en este caso tengo dos tiempos, ¿no ve? ¿Por qué pasa esto? Pues va a pasar de que la bala y el pato se hubieran encontrado dos veces, ¿sabes? Aquí sí te lo voy a graficar para que se den cuenta. Algo así hubiera pasado, miren. El azul es el pato, ya el pato hubiera ido así y la bala es el rojo, ¿ok? Hubiera ido algo así. A ver, algo así. ¡Pum! Dos veces. Un tiempo uno y un tiempo dos. Dos tiempos de encuentro. ¿No ves? Porque esto es la aceleración. Si lo graficas, el movimiento parabólico, teniendo MRU y MRV es una parábola. Movimiento parabólico es una parábola. Busquen ahorita parábola en internet y les sale algo así. Así. O si no, así. Dependiendo a qué eje está. O con qué. Esto es lo que va a pasar, ¿no? Un movimiento parabólico. Por eso se llama movimiento parabólico. La bala seguiría, ¿no? Es una parábola. Esos dos tiempos de encuentro tiene. Pero ¿acaso el pato va a sobrevivir al primer tiempo de encuentro? No, no ve, se va a morir, ¿no? No, no va a sobrevivir. Entonces, por lógica, ¿cuál descartamos? Pues el tiempo uno, ¿no? Tiene razón, tiene razón. Tiempo uno. El tiempo uno sería este tiempo, el segundo encuentro. El primer encuentro va a ser este. Obviamente la gráfica no está del todo bien, ¿no? Porque como tiene su tiempo, el otro tiempo va a ser 9, va a subir hasta muy arriba y va a volver a bajar y ahí le volvería a dar, en teoría. Por eso nos salen dos tiempos positivos, ¿ok? Pero como nos dicen el impacto, que aquí el pato va a morir en este punto, ¿no? En el primer puntito el pato va a morir y no va a ir recto, pues, se va a morir. O va a caer así, muerto, ¿eh? Muerto. Ya. Os borro esto.
Ya se ha entendido porque hay dos tiempos positivos. Muy bien, ya hemos descartado. ¿Cuál tiempo descartamos? Pues el primero, ¿no? No nos sirve. Muy bien, utilizamos el segundo. Primero que nada, esto ya es otra respuesta, ¿no? Es lo que nos pedía. El tiempo de impacto, si no me equivoco. A ver, calcular el tiempo de impacto. Listo. Velocidad inicial de la bala. Listo. Y distancia recorrida por el pato hasta el momento del impacto. Sabemos que la velocidad del pato es 6 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, si este es el tiempo de encuentro, pues este tiempo ha pasado desde que el pato estaba arriba del cazador, ¿no? Y hasta que ha muerto. O bueno, le ha dado y se ha caído al piso, ¿no? Como es MRU, distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿no ve? ¿Qué distancia? Pues es lo que estamos buscando, ¿verdad? La distancia. Distancia del pato. Velocidad del pato, 6 metros por segundo. ¿Por cuánto tiempo? Pues 0,346. Y listo, tenemos nuestra última respuesta, que es la distancia que recorrió el pato. Que me sale 2,076 metros, ¿no? Es una simple multiplicación y ya está. Listo, ya tenemos los tres resultados que nos pedían. Como podrán ver, complicado a veces no es, a veces es un poco de lógica, porque yo siempre busco ejercicios así, interesantes. Y bueno, lo primero en lo que me equivoqué pues fue esta alturita. Pues en el análisis yo desde aquí sumé los 17 metros y ya me hacía variar un poco los resultados, muchos, la verdad. Y luego dije, no, 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 espérate, que esto es así, la altura desde el suelo está a una altura, nos dice, la altura de disparo es distinta, y nada, eso sería el ejercicio, no, no hay nada de otro mundo, tal vez este análisis en el eje X, digamos, ¿no? Porque es igual, bueno, la distancia que va a recorrer el pato, hemos dicho que va a ser la misma distancia en el eje X que va a recorrer la bala, ¿no? Si se dan cuenta, hasta el momento del impacto. Entonces igualamos distancias. En el eje X la velocidad inicial se descompone en el coseno del ángulo de tiro por el tiempo, ¿no? Porque es la misma distancia, hemos igualado distancias nada más. Obtenemos la velocidad, reemplazamos en la ecuación 1, nos sale así, esto lo metemos a la calculadora, busquen, ¿no? Como con el mode, en la calculadora uno pone en mode, el 5 que es EQN5, y buscamos la 3 que es una igualdad a cero, con tres incógnitas, como podrán ver ahí hay ax al cuadrado más bx más c. Las x son los que tenemos que encontrar. En este caso nos pide hallar, ponemos 3 y nos pide a, b y c, metemos con signo y todo. En aquí menos 46,2, meten con signo y todo. Y ahí les va a salir estos dos tiempos, cuando le den a igual dos veces. Cuando ya esté a, b y c, en este caso a, b y c lleno, les va a salir los dos tiempos. Ya les he explicado por qué salen dos tiempos así. La bala impactaría dos veces en el pato, ¿no? En sí. Porque el pato es una línea recta y el otro es una parábola. Corta dos veces. Y ya tenemos nuestro tiempo de impacto para la distancia que recorre el pato antes de que se muera. Pues simplemente velocidad por tiempo, ¿no? Velocidad del pato 6 por el tiempo de impacto. Ya tenemos todo. Listo, esto sería el ejercicio número 3 resuelto. Bueno, tenemos el ejercicio 4 y último antes del examen, ¿ok? Y dice así. Este es esto buscaba entre exámenes y este es uno de los más complicaditos que he visto, la verdad. Pero bueno, se puede hacer, todo se puede hacer, ¿ok? Dice así. Ejercicio 4, momento parabólico. Un cañón dispara un proyectil que describe la trayectoria mostrada en la figura. El objetivo es hacer blanco a un automóvil que asciende en un plano inclinado. Nos está diciendo esto, ¿no? Aquí hay un cañón y que aquí me falta no he visto esta flechita, perdón. Hay un automóvil que está subiendo, ¿sí? Aquí hay un automóvil que está subiendo. El objetivo es dar un blanco en un automóvil que asciende en un plano inclinado y se mueve con una velocidad constante. Muy bien, MRV, digo MRU, constante, velocidad constante. Si en el instante mostrado en la figura se dispara el proyectil y el automóvil se encuentra en el otro extremo simétrico al cañón, está bien, ¿no?
el otro extremo simétrico que no está aquí, está empezando a subir esta recta, ¿no? Nos dice, determinar la velocidad con la que se mueve el automóvil si el impacto se produce cuando el automóvil llega a la parte más alta del plano inclinado. Entonces, en esta parte va a pasar esto, ¿no? Que el automóvil va a subir y cuando llegue a la punta, a la parte más alta de esta cosita del plano inclinado, de esta tipo montaña, ¿no? La vara de cañón le va a llegar. Ese es el objetivo. No nos dan datos, no dan nada. Lo único que nos dan velocidad constante, que el impacto se produce en la parte más alta del plano inclinado y este ángulo de la montaña. Listo. Eso es todo lo que nos dan en el ejercicio. ¿Cómo empezamos? Pues ya hemos hecho un buen análisis, ¿no? Nos dan estas dos distancias y un ángulo. Si tengo dos distancias y un ángulo, puedo hallar todo el triángulo, todos los ángulos y todo lo demás. ¿Es un triángulo 3 4 5? No, no ve, porque el 3 4 5, pues este es 3, este ya no es, este no es 4 ni es 5. Si fuera 15, chévere, ¿no? Si fuera 15, este es 3, este es 5, esto sería 4. Como está multiplicado por 3 todo, sería 12. Pero no, es 14, ya nos arruina todo. Aparte, es un ángulo cercano, por eso lo decía, porque es un ángulo cercano cuando tenemos 3 4 5, el triángulo notable. Listo. ¿Cómo empezamos a hacer este ejercicio? Pues simple, ¿no? Yo creo que tenemos este ángulo, tenemos dos distancias del triángulo. Podemos hallar esto por mediante qué? Pues por la ley de cosenos, ¿no? Por ley de coseno, cosenos, ¿no? Por ley de coseno, ¿qué nos dice? Pues a ver, ponemos el aquí, al empezar vamos a poner en lo que está al frente del ángulo, ¿ok? Siempre, eso acuérdense. Eso nomás es. O cuando dicen qué ángulo uso, pues si vas a poner, por ejemplo, como voy a hacer aquí, se van a dar cuenta que voy a poner el ángulo que tenemos de dato, que está al frente, entonces voy a poner al revés. Así miren. 9 al cuadrado va a ser igual a qué. A esta partecita le voy a poner x, ¿ok? Una distancia x. 9 al cuadrado, ¿qué va a ser igual? Pues va a ser igual a x al cuadrado más 14 al cuadrado menos 2 por 14 por x por el coseno del ángulo que está al frente de la igualdad del principio. Este ángulo del frente, este ángulo, ¿cuánto nos dice que es? Pues nos dice que es 35,365. 365, listo. Si se dan cuenta, tenemos una ecuación cuadrática, ¿no? X cuadrado, acá hay una X y lo demás es número. Tenemos ¿cómo sería? Una ecuación con una incógnita, pero es cuadrática, nos va a salir dos resultados. Listo. A ver, lo voy a desarrollar. Estito desarrollando saldría así, ¿no? X cuadrado menos 28 por el coseno, ay, por el coseno de 35,36365 de X más 14 al cuadrado menos 9 al cuadrado igual a que 0, ¿verdad? Listo. Incluso así lo podrían meter a su calculadora, de esta manera. Como siempre, A, ¿qué sería? Sería 1, ¿no? B, ¿qué sería? Menos 28 coseno de toda esta cosa. Todo esto. Menos, se respeten el menos. Y C, que no tiene ninguna X, ¿qué sería? Pues esto, ¿no? Yo lo voy a meter así para ahorrarme un poquito de tiempo. Y me sale, a ver, X1 me sale a, vamos aquí, X1 me sale 15,33 y X2 me sale 7, cuando hay varios nueves,
Traten de redondearlo, es lo mejor, 7,5. Listo, ya tengo los dos valores de mi x que pueden ser posibles soluciones a esta ecuación. ¿Cuál valor escogerían ustedes? Por simple lógica, porque sabemos que en algunos casos los dos nos sirven, en otros casos normalmente buscamos uno. Cuando ya estén adentro de la facultad, van a usar los dos. Cuando estén, bueno, ahorita en prefa no, todavía no han entrado, pues van a usar solo uno, normalmente. O en matemática creo que igual se usa dos en prefa, no estoy seguro. Sí, creo que se usa. Ya. Bueno, primero que nada, este no es. ¿Por qué? Porque he usado 9, 15, 14 y estoy hallando este lado. No puede ser 15 si el de abajo es 14. No puede ser, ¿no? Porque se supone que está en escala, digamos, ¿no? Si este es 9 y este va a ser 15, pues no, incluso el ángulo, si se dan cuenta, el ángulo no tendría sentido, porque si esto fuera 15, pues A estaría más allá y bueno, creo que ni siquiera se leía el triángulo bien. Entonces, este sería el que vamos a desechar, ¿ok? Listo, nos sirve ese, solo nos quedamos con el 7,5. Ya sabemos que X es 7,5, ¿verdad? ¿Qué más podemos hacer? Pues por la ley de senos, a ver, primero que nada, creo que aquí está, ya, está aquí. Ese puede ser un poco más, va a pedir resolución, ya, ahí, lo voy a hacer, lo voy a dejar aquí, ¿ok? Primero que nada, ¿para qué estoy hallando este 7,5? Porque sabemos, ¿no? Que esto ya es 7,5, ¿no ve? Necesito esto, chicos, necesito, a ver, lo voy a meter con una línea, ¿ok? Necesito esa altura, esta H, ahí, necesito esta H, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque me dicen que en este momento justo es el impacto, ¿verdad? Entonces necesito esa altura. No tengo datos, tengo que rascar todo lo que pueda, chicos. Todo lo que pueda tengo que sacar. Y hemos dicho que este descartamos, porque probablemente esto también cumpla con este ángulo, ¿no? Pero creo que puede ser que, a ver, ¿cómo sería? Si esto lo muevo aquí, tal vez este esté aquí y cumple el mismo ángulo aquí, pero no creo. 7,5. Más lógico para nuestro ejercicio. Ojo, para nuestro ejercicio. Muy bien, yo voy a sacar esta H. ¿Cómo lo puedo sacar de manera fácil? Si ya tengo mi ángulo y bueno, si se dan cuenta, la altura siempre va a ser perpendicular, ¿verdad? Tengo dos ángulos, pues ya tengo más que suficiente, ¿no? Para hacerlo más fácil lo puedo hacer por la ley de senos. Ley de senos. ¿Qué nos dice la ley de senos? Pues nos dice así, A sobre el seno del ángulo A es igual a que a B sobre el seno del ángulo B, ¿a qué es igual? A C sobre el seno del ángulo C. Esto ya deberían saber muy bien, es basiquito, muy simplecito. Y bueno, en este caso, los que no tienen seno es obviamente las distancias, ¿ok? Y tiene seno son los ángulos, ¿no? Siempre va a ser del frente. En este caso, si yo escojo el ángulo 7,5, ¿cuál sería el ángulo del frente? No hay ángulo, sería este angulito, ¿no? 90 grados. ¿Sí o no? Ya, entonces así vamos a hacer, ¿ok? 7,5 sobre el seno de 90. Seno de 90, ¿cuánto es? Es 1, ¿verdad? 1. ¿A qué va a ser igual? ¿Qué distancia quiero? La h, ¿verdad? Va a ser igual a h. ¿Cuál ángulo está al frente? El que nos ha dado de dato, ¿verdad? Que sería 35,665. ¿Sí? Seno de cuánto? De 35,365. Sí. Listo, ya tengo h. Despejamos h, ¿no? H aquí va a ser igual a 7,5 por el seno de 35,365. Listo. Me va a dar aquí mi h.
H, ¿cuánto va a ser? A ver, voy a asegurarme. 7.5 por el seno de 35.365. Me sale 4,34 mi H. Listo, ya tengo mi H aquí. Esta altura va a ser de mucha ayuda, chicos. Después estoy rascando todos los datos que puedo con ley que deberíamos de saber. Ley de cosenos, ya saben, esto es facilito, ¿no? La suma de vectores cuando el ángulo no es 90 grados, ya saben, chicos. Y ley de senos tal vez no sepan, por eso se los estoy poniendo, ¿ok? Es simple. Las mayúsculas son los lados, en este caso 7,5. ¿Cuál es su ángulo del frente? Es este, ¿no? El ángulo que crea este 7,5. De B, digamos B, H, ¿no ve? Estoy diciendo H. ¿Cuál es el ángulo que crea H? Pues este ángulo de aquí. Este lo crea el H. Entonces el seno de este ángulo. Este pasa a multiplicar y ya está mi H. ¿Qué más puedo calcular aquí? Bueno, para empezar, podemos calcular este ángulo de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque la suma de un triángulo, la suma de todos sus ángulos tiene que ser 180. Sí o sí, de un triángulo, la suma de todos sus ángulos interiores tiene que ser 180. En este caso sería así, 180. Ya tenemos, ¿no ve? Menos 90 grados, que es el cuadradito, ¿no? Menos gamma, que ¿cuánto es gamma? Es 35,365. ¿A qué va a ser igual esto? Pues aquí le vamos a poner, a ver, beta ya, beta. Va a ser igual a beta. ¿Cuánto es beta? Pues a mí me sale 54,635. Ahora, yo estoy haciendo esto por hacer, para que sepan esto de que la sumatoria de, o sea, si este 90 pasa a sumar y esto pasa a sumar, tengo 180, ¿no? La sumatoria de todos los ángulos internos de un triángulo, cualquier triángulo, no es necesariamente que tenga 90, tiene que ser 180, ¿ok? Listo, ya tengo. Ahora, si quieren, para que vean que esto funciona, todo, ¿no? Lo voy a hacer con esto, si quieren. ¿Por qué? Ah, igual necesito, ¿no? Porque para sacar esta distancia que necesito, eh, necesito el ángulo del frente, el que lo crea. Entonces, ¿por qué necesito esta distancia? Pues necesito saber esta distancia del proyectil, ¿saben? Porque aquí nos han dado dato 14 enterito, pero necesito saber la distancia de este proyectil. Ya, muy bien. Por ley de senos, otra vez. Por ley de senos, otra vez. Le voy a poner aquí, ¿qué le pongo? Le voy a poner mm, una distancia M ya, una distancia M. Listo. Entonces, ¿cómo sería? M sobre el seno de qué? Del ángulo que lo crea. ¿Cuál hemos dicho que es? Es beta, ¿no? Este beta de aquí. Este de aquí sería 54,635. 635. Listo. Aquí va a ser igual. Aquí es, depende de ustedes, pueden usar la altura y su ángulo, o pueden usar este y su ángulo. Yo por comodidad, como veo que aquí abajo es 1, voy a usar este de aquí. Cualquiera pueden usar. 7,5 sobre 1, que sabemos que es el seno de 90, ¿no? Listo, ya tengo mi M otra vez. M aquí va a ser igual a 7,5 por el seno. ¿De cuánto? 54,635. En este caso mi M, ¿cuánto me va a salir? Lo sé por 7,5 por seno de 54,635. 6,11. 6,12 le voy a poner, ok, 6,12. Porque está con un 6, que es impar. Listo, 6,12. ¿Para qué he hallado eso? Pues para reemplazar aquí, ok. Necesito esto. ¿Cómo sería ahora? 14 menos 6,12, ¿verdad? Esta distancia de aquí me sale 7,88. Lo voy a anotar aquí.
7,88. ¿Y esto cuánto me sale? 6,12. Listo. La sumatoria de esto es 14. Ya tengo esto, ya tengo altura. Aquí tengo, ¿no? Lo voy a subrayar para recordarme que vamos a usar, porque es importante. Porque es importante. ¿Y cuál más tendría que subrayar? Ah, no. Esto no. Ya. Listo. ¿Por qué es importante? Porque ahora es cuando necesitamos este tipo de cositas. No tengo velocidad inicial y, o sea, mira, Auxi, ¿por qué con las mismas propiedades no encuentra este ángulo de aquí? Lo voy a hacer con rojo, no, lo voy a hacer con lila, ¿ok? ¿Por qué no encuentra este ángulo de aquí, el ángulo alfa? ¿Por qué no encuentra este ángulo alfa? Y ya tenemos para todas las ecuaciones, ¿no? Ya, un dato. Pues no. No está bien usar ese ángulo. ¿Por qué? Porque nos están dando un triángulo aparte del movimiento parabólico. No es el mismo. Este ángulo no es el ángulo de tiro, chicos. Cuidado, se confundan. El ángulo de tiro en todo caso sería esto, ¿no? Ustedes saben que aquí hay una flechita. Hay una flechita que es la velocidad inicial, ¿no ve? Una flechita, la estoy poniendo así. Una flechita que es la velocidad inicial. Entonces el ángulo de tiro sería toda esa flechita hasta la horizontal. Sí. Le voy a poner un ángulo tita, ¿ya? Lo voy a poner así. Tita. Este ángulo necesito, no necesito este. Por eso no me importa mucho ese ángulo. Listo, necesito encontrar tita. ¿Cómo vamos a hacer? Axi, ¿usted para qué me ha enseñado al principio en la introducción las ecuaciones tan feas esas? Para este tipo de ejercicios donde lo único que nos dan son muy pocos datos, ¿no? Y nos dicen determinar una velocidad así. ¿Para qué voy a hallar primero que nada, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Estoy determinando la velocidad con la que se mueve el automóvil. Si yo para determinar esta velocidad, primero que nada, necesito la distancia recorrida, ¿no? La distancia recorrida es X, porque el automóvil va a subir esta montañita, ¿no? Tengo X, que es 7,5, ¿no? Ya tengo la distancia. Me falta el tiempo, porque es M1, ¿ve? D es igual a velocidad por tiempo. Me falta el tiempo. ¿Y cuál va a ser el tiempo? El mismo en el que este va a tardar en llegar aquí. Este, por si acaso, no es el punto más alto, ¿ok? Si fuera un triángulo en el que esto está al medio y este ángulo es igual a que este ángulo y esto es lo mismo que esto, pues a lo mejor sí, ahí sí puede ser que sea la altura máxima, ¿no ve? Pero no, como vemos que aquí es 9, esto es 7,5, esto es 14, pues no es la altura máxima. Por eso estoy buscando esta altura y esta distancia. Ya, listo. Ahora, ¿qué ecuación nos convendría usar? A ver, tenemos primero que nada el alcance máximo, ¿no? Porque va a ir así, 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 así. Y si no choca con esto, pues va a ir así, así, hasta el otro extremo. Porque nos dice que es... ¿no nos dice? Ah, sí, sí nos dice simétrico al cañón. Entonces va a llegar a la otra punta, ¿no? O llegaría a la otra punta. Entonces ya tenemos 14, que es el alcance horizontal máximo, ¿no? O la distancia máxima horizontal. ¿Tenemos ecuación peso? Pues sí tenemos. Les recordarán, la ecuacióncita es D igual a, es la primera, ¿no? La primera siempre tiene velocidad al cuadrado por el seno de dos veces el ángulo de tiro. Acuérdense, el ángulo de tiro, theta. ¿Sobre qué cosa? Sobre la gravedad, todo es sobre la gravedad. Solo hay uno que es sobre dos veces la gravedad, ¿no? Que es la altura máxima. Listo. Ya está. ¿Por qué? Porque mi D aquí conocemos, es dato, es 14, ¿verdad? 14 va a ser igual a mi velocidad inicial por el seno de dos veces el ángulo sobre la gravedad. Ya. ¿Qué puedo hacer aquí? Pues me falta datos, ¿no? Me falta un dato, me falta otro dato. Ya.
Si nos vamos por el camino de elegir las ecuaciones de MRV en esta parte, en la parte en la que va a llegar hasta aquí, no vamos a poder y nos vamos a frustrar, porque nos van a empezar a salir dos velocidades, cualquiera de las dos puede ser acertada, o nos pueden empezar a salir varios tiempos, porque van a ser varias cuadráticas, porque aquí hay una velocidad final, no es cero, no es la altura máxima. Entonces lo que voy a hacer va a ser despejar esta velocidad. ¿Cómo sería ese despeje? Sería velocidad inicial al cuadrado, que sería igual a 14 por la gravedad sobre el seno de dos veces el ángulo de tiro, ¿no? Así. Ya este va a ser mi ecuación 1, ¿ok? Listo. Ahora, a ver qué se me ocurre. Tengo un un punto de choque. No es la altura máxima. Necesito la ecuación de la trayectoria. La ecuación de la trayectoria me va a servir mucho aquí. ¿Por qué? Porque tengo un punto en X y un punto en Y, ¿no? Que sería mi altura. Ahora, ¿cómo era la ecuación de la trayectoria, chicos? Deben saber. Ecuación de la trayectoria. Trayectoria. Es muy bonita esta ecuación. Ya les he dicho cómo deducir. Yo ya me lo sé un poquito de memoria. Es la tangente, el ángulo tita por X menos un medio de la gravedad. 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 Por, pues cuando despejas t, ¿qué te vas a hacer al cuadrado? No. Cuando despejas t es x al cuadrado sobre velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo de tiro. Así es, ¿verdad? ¿Por qué he despejado así, de esta manera? Póngale raíz a Oxy para que se vaya ese al cuadrado feo. Dense cuenta, esto me has recordado, ¿no? Para la ecuación de la trayectoria. ¿Sí o no? Si esto reemplazo aquí, pues, ¿cómo sería? A ver, reemplazamos, ¿cómo lo pongo? Así. Esto y, ¿no? Así. ¿Cómo me va a salir al final mi ecuacióncita de la trayectoria? Vamos a reemplazar datos más, ¿ya? Aquí vamos a poner reemplazamos datos del punto de impacto. ¿Sí o no? Mi X, ¿cuánto va a valer en el punto de impacto? Pues ha recorrido esta distancia, ¿no? Para llegar a esto, 7,88. 7,88. Y mi Y, ¿cuánto valdría? 4,34. 4,34. Ya anotado aquí. Listo, reemplazamos. Así lo voy a poner para que se den cuenta. Y. Y, ¿qué sería Y? Sería 4,34, ¿verdad? Igual a que a la tangente de este ángulo de tiro por X, ¿qué es X? 9, no, me estoy equivocando, no es 9, no. Sería 7,88, ¿verdad? Sí, muy bien. Menos un medio de 7,88 al cuadrado sobre 14 por la gravedad. Estoy reemplazando ya esto aquí, ¿ok? Sobre el seno de dos veces este ángulo por el coseno cuadrado del ángulo de tiro. Listo. Se ve un poquito feo. Esto lo voy a subir, ¿ok? Seno de dos veces tita. ¿Se entiende, no? ¿Por qué lo estoy subiendo? Lo que está abajo va a ir arriba a multiplicar. Lo que hacen es esto, pues esto. En matemática no ve. Cuando son dos fracciones,
el de abajo con el de abajo y el de arriba con el de arriba. Los de arriba se van arriba y los de abajo se van abajo. Tienen una multiplicación así. ¿No ve? Ya, en este caso, el seno de 2 veces el ángulo estaba abajo. Quisiera multiplicar con los de arriba, pero arriba, abajo no hay nada para los de abajo, entonces sigue quedando normal. Listo, ya he despejado, ya tengo todo. Tengo una ecuación, ay, una ecuación con una incógnita. Dense cuenta. Dato, tangente. El ángulo de tiro es lo que me falta en todo, ¿no? El ángulo de tiro es lo que me falta en todo. Entonces de aquí saco mi ángulo de tiro, pues este ángulo de tiro que necesito, ¿no? Este ángulo de tiro. Este ángulo no nos sirve. Cuidado, se equivoca. Este ángulo de tiro. Ya. ¿Cuánto sale? A mí me sale. Si meten esto a la calculadora, igual les da, no pasa nada. Con el solve, ya deberían de saber. Búsquense un videito en YouTube. Creo que dura 1 minuto y medio. Cualquier video de solve con la calculadora. Me sale 55, o estoy mal. A ver, voy a hacer bien. Un momentito. Creo que me he equivocado. A ver, sería 4.34. Voy a hacer con calmita. Tangente de x por 7.88 menos 1/2 por 7.88 al cuadrado por el seno de 2x sobre 14 por la gravedad. Un momentito, me estoy olvidando algo aquí. Un medio de la gravedad. Aquí hay una gravedad, ¿verdad? En mi ecuación citen aquí. Hay una gravedad. ¿Sí o no? Me he olvidado copiar. Estaba así. Esto se va con esto. Listo. Gravedad se va con gravedad. Seno, coseno cuadrado de x. Si no, faltaba la gravedad en esta parte. La gravedad. Porque aquí viene la gravedad, abajo. Sí, las gravedades se van. Listo, ya tengo esto. A ver, un momentito, por favor. ¿Ya está? Ya está. Solve. A mí el ángulo de tiro. A mí mi ángulo de tiro tita. Voy a hacer con azulito. Tita me sale 51,56 grados. ¿Tiene lógica? Sí, ¿no? Sí, tiene lógica. Es más. Sí, tiene lógica. Ya que me hubiera salido no sé, pues 89 o 12, un ángulo bajito, más bajo que este ángulo, ¿no? Este ángulo sí que me salga un ángulo bajito, o muy alto también, ¿no? Sí, está bien, 51,56 grados. Muy bien, ya tengo mi ángulo. ¿Qué voy a hacer con este ángulo? Lo voy a reemplazar aquí, ¿no? Para obtener mi velocidad inicial. ¿Sí o no? Más fácil. Listo, para obtener mi velocidad inicial. Ahora sí le meto en raíz, velocidad inicial. Aquí va a ser igual a la raíz de que 14 por la gravedad que es 9,81 sobre el seno de que de 2 por 51,56. Todo está en raíz y a ver qué nos sale. Sería 14 por 9,81 sobre seno de 2 por 51,56. Listo, ya tengo aquí. Ay, mi velocidad inicial del proyectil es 11,875 metros sobre segundo. ¿Esto es lo que nos pedían? No, me pedían determinar la velocidad con la que se mueve el automóvil, ¿no? Si el impacto se produce cuando el automóvil llega a la parte más alta del plano inclinado, aquí. Pero ya tengo mi velocidad inicial, ya tengo mi ángulo de tiro. Para eso sirven estas ecuaciones, chicos. La ecuación de la trayectoria,
La ecuación de la distancia máxima, que aquí no le he puesto, no, su nombrecito, le vamos a poner aquí ya. Distancia horizontal. Listo, la distancia horizontal máxima, ¿no? Cuando es así, cuando es de este tipo, ¿no? Que va así en un plano recto. Listo, ya tenemos. ¿Qué faltaría? Tengo mi ángulo de tiro, tengo mi velocidad inicial. A ver, ¿qué nos faltaba para sacar la velocidad del auto? El tiempo, ¿no ve? Porque la distancia que va a subir ya tenemos el 7,5. Entonces necesitamos el tiempo en el que esto llega. Bueno, para el tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues nada, ¿no? En el eje X. En el eje X, la distancia que va a recorrer para el impacto, ¿cuánto va a ser? Para ese tiempo de impacto es 7,88, ¿no? 7,88. ¿A qué va a ser igual? Mi velocidad inicial, estamos en el eje X, es coseno, ¿no ve? Mi velocidad inicial que sería 11,875 por el coseno del ángulo de tiro. ¿Tengo mi ángulo de tiro? Sí, 51,56. ¿Por qué? Por el tiempo, este tiempo de impacto, ¿no? Esto sería lo que en realidad nos serviría 7,88, 7,88 dividido, ¿no? Sí, dividido entre 11,875 por el coseno de 51,56. Listo, ya tengo mi tiempo. Ya tengo mi tiempo. Pero no haberme equivocado en nada, no creo. 1,067 segundos. Listo. Ese es el tiempo en el que el automóvil es explotado, ¿no? Por la, por el cañón. Ese tiempo también ha tardado en subir el móvil. Nos pide su velocidad. Esta distancia la hemos hallado, ¿no? Es 7,5. Entonces, ¿cómo sería al final? Sería, aquí lo voy a escribir ya para el móvil, para que no haya ninguna confusión. Para el automóvil. Para el automóvil. ¿Qué distancia va a recorrer? 7,5, hemos dicho, ¿no? Por velocidad a ver, la velocidad del automóvil. Por el tiempo. ¿Qué tiempo? El que acabamos de encontrar, ¿no? 1,067. Y listo. Ya tenemos la velocidad del automóvil. Velocidad del automóvil, ¿cuánto había sido? 7,5. Velocidad del automóvil es igual a 7,026 o 3 metros sobre segundo. Y listo, ya hemos acabado con el ejercicio. Como podrán ver, es un ejercicio en el que no nos dan datos. Un ejercicio interesante porque tienes que usar la ecuación de la trayectoria. Creo que hay otras maneras, pero yo lo he hecho así y se me ha hecho un poco de análisis porque me he confundido al principio en esta partecita de aquí. He usado este ángulo y ya me ha parecido raro porque era un ángulo bajo, creo que era 28, y algo, 28,8, algo así. Y he dicho, no, 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 un ángulo muy bajo no va a alcanzar esto. Entonces el triángulo tenía que ser muy abajo, no, no, no. He dicho, no, está mal, he rehecho y efectivamente me confundí, he dicho, no, no necesito ese ángulo y así. Luego, ¿qué más? Nada, ¿no? Por ley de cosenos hemos hallado esta distancia que nos faltaba. Necesitábamos la altura en el momento del impacto. Este es un dato, la altura siempre va a tener 90 grados, chicos. Siempre, siempre. Ya tengo dos ángulos, ¿no? Una distancia. Puedo hallar todo el triángulo con ley de senos. He sacado mi altura y he sacado la M que necesitaba, ¿no? He sacado M, le he restado a 14.
y me ha salido 7,88. Esa es la distancia en el eje X para el proyectil. Y ya, también me he equivocado en que lo que sube es 6,2, he dicho al principio, no, el auto está subiendo, ¿no? Está en esa subidita y es 7,5. Ya, ¿qué más? Nada, esta es la ecuación de la distancia horizontal máxima o alcanzada o como quieran decir. Yo les digo todo lo que puede llegar en X. Sí. Hemos despejado esto, lo hemos reemplazado en la ecuación de esta ecuación de la trayectoria ya saben que es sencillo, no es complicado, solo, ¿cómo sería? ¿Cómo era? Mm, en el eje X sacas, despejas lo que es el tiempo y lo reemplazas en el eje Y en su subida, ¿no? La distancia sí. Ya les explico en el video, no es complicado. ¿Qué más? De ahí me saco mi punto, ¿no? Quiero este punto exacto. En X, ¿cuánto vale? 7,88. Y en Y, ¿cuánto vale? La altura, 4,34. ¿Verdad? Reemplazo en esta ecuación de la trayectoria después de haber reemplazado aquí también. Las gravedades se van. Esto enterito lo meto a calculadora y me sale así. Ah, una cosita, para los que están quedando hasta el final y todo, como premio, ¿no? Sabe haber casos en algunas calculadoras donde en aquí, al hacer todo este solve, ¿no? Como hay seno, coseno y tangente, hay casos en el que le sale 1000 y algo, 1030, 1048, o sea, más arriba de 1000 le sale. Por ejemplo, no sé, voy a poner, a ver, 1035, ¿ya? En mi calculadora estacionarita. Ustedes lo que pueden hacer y lo que yo hacía con mi otra calculadora, que ya no sirve, lo he hecho caer hace tiempo en prueba, ¿no? Pueden ir restando 180 ese resultado hasta que les salga uno que les convenza, ¿ok? 180, le estoy restando 180, me sale así. 135 me sale, a ver, vas otro con otro, 235, digamos, menos 180, hasta que les salga un ángulo que les convenza, chicos, y así, por ejemplo, a ver, hagamos el caso con el número 1135. Yo le voy a ir restando 180, 180, 180 hasta que me sale un ángulo de 55. Yo no les aseguro, esto lo estoy diciendo porque en algunas calculadoras suele salir ese 1000 y algo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hacemos funciones seno y coseno, a veces cuenta con el número de vueltas y se suman los ángulos. Lo que ustedes tienen que hacer es ir restando, ir restando, ir restando los ángulos. A otras calculadoras no, así directo te bota. Cuando salga un ángulo que les convenza, métanlo aquí, ¿no? Ya no tomen en cuenta, métanlo aquí, 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 todo esto, y les tendría que salir esto, ¿ok? Ya saben, si les sale 1000, le van restando 180, 180, 180, 180 hasta que salga un ángulo que les convenza. Por ejemplo, aquí me ha salido, digamos, 51,56, ¿no? Si yo lo aumento a 180, me sale un ángulo de 231,56. Este ángulo no creo que sea 231,56, ¿no? Si le resto 180 ya me sale un ángulo de 51. Ah, en ahí sí tiene más lógica. ¿Sí o no? Ya listo, ya hemos hallado el ángulo, hemos reemplazado en esta ecuación porque gravedad es dato, reemplazamos, tenemos velocidad inicial del proyectil. En el eje X, ¿qué va a ser? Pues la distancia que recorrió el proyectil, ¿sí o no? Por su velocidad inicial, como estamos en el eje X, es coseno del ángulo de disparo por el tiempo. Obtenemos el tiempo de impacto. El automóvil tiene que subir esa cuesta inclinada que era 7,5 a una velocidad constante que nos daba en el problema. Y en este tiempo de impacto y tenemos la velocidad final del móvil. Y bueno chicos, eso sería todo. Espero que tengan un examen muy bueno, que estudien sobre todo, que no se lo pasen el último día estudiando todo el día, porque si va a ser así, el último día por lo menos estudien lo que sepan, no traten de aprender cosas porque no se les va a quedar ya. Traten de aprenderlas faltando 4 días, aunque sea, o 5 días.
Yo sé que son 3 exámenes, es complicado, pero se puede, chicos, ¿ok? Dense un día de descanso ese mismo día del examen. Yo, por ejemplo, digamos, daba examen en la mañana y toda la tarde ya no sé, hacía mis cosas. Yo que me acuerdo jugaba a la compu, no sé, o me salía a pasear o viajaba, no sé. Pero al día siguiente ya empiezan a estudiar para el siguiente examen, chicos. Y nada, tengan muy buena suerte en su examen y creo que nos vemos en mucho tiempo. Chao, chao, se cuidan mucho.